Buenos días a todos. En honor al tiempo de todos ustedes, vamos a empezar esta sesión de capacitación de la estrategia HEARTS. Primero me presento, yo soy la doctora Melanie Pacot, soy la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles en el Ministerio de Salud. Esta sesión la teníamos programada para fines de abril, como muchos de ustedes sabrán, y la postergamos pensando en la situación epidemiológica del momento y que a esta altura del año estaríamos un poco mejor. Sin embargo, las cifras no dejan de sorprendernos. A pesar que la pandemia, sabemos, ya ha usado gran parte de los recursos humanos de su tiempo en estos tiempos, decidimos como Grupo HEARTS mantener esta capacitación en vista de la importancia que tiene el control de la hipertensión arterial, particularmente en Chile, donde la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión su principal factor de riesgo. Y en ese contexto nos parece importante poder realizar diferentes sesiones de capacitación de la estrategia HEARTS, que tiene como principal objetivo disminuir la mortalidad prematura asociada a las enfermedades cardiovasculares, inicialmente mejorando las tasas de control de la hipertensión arterial. Esta sesión está compuesta de 5 presentaciones y posteriormente vamos a tener un breve bloque de preguntas. Yo los invito a que las preguntas que ustedes tengan durante las presentaciones las pongan en el chat y nosotros responderemos a la mayor cantidad de preguntas posibles. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y su interés en estos momentos complejos y agradezco especialmente a los expositores que nos acompañan hoy día. Muchos de ellos están en labores clínicas y se hicieron el espacio para estar aquí. Y para partir, tengo el agrado de presentar a mi ex jefa, a la doctora María Cristina Escobar. La doctora Escobar es consultora de la Organización Panamericana de la Salud en Chile y es la referente de la estrategia HEARTS en la OPS y con quien trabajamos la implementación de esta estrategia. La doctora presentará de forma global la estrategia HEARTS. Doctora Escobar, primero, muchas gracias por acompañarnos y le dejo a usted la palabra. Muy buenos días a todos y agradezco a todos los participantes. Como decía Melanie, estamos en tiempos difíciles, así que doble mérito que estemos aquí hoy día en la mañana. Me corresponde presentar la estrategia HEARTS en forma general y primero decir qué es lo que es HEARTS. Es una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud y en nuestra región la coordina y apoya técnicamente la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Y en nuestro país la lidera el Ministerio de Salud. En este caso, Melanie Pacot, del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y la doctora Marcela Rivera, de la División de Atención Primaria. HEARTS promueve las mejores prácticas basadas en evidencia para la prevención y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Con esto ayuda a reducir la carga atribuible a estas enfermedades y así contribuye a avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Chile tiene un compromiso de reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué no es HEARTS? Y esto es muy importante entenderlo. No es un proyecto, o sea, no es una cosa pasajera, no es un piloto, no es un nuevo programa. HEARTS lo que busca es integrarse armónicamente y progresivamente en los servicios existentes en el país. Promueve la adopción de las mejores prácticas mundiales y así mejorar el desempeño de los servicios de salud. ¿Cómo? Mejorando el control de los factores de riesgo cardiovasculares, particularmente hipertensión arterial inicialmente, diabetes, dislipidemia. Y el foco está en la atención primaria de la salud. La iniciativa HEARTS globalmente se lanzó el 2016 como complemento de otras iniciativas y paquetes técnicos que abordaban los principales factores de riesgo cardiovasculares que muchos de ustedes deben conocer, como el Empower para el control del tabaco, Active para la actividad física, Shake para reducir la sal, Replace para también reducir o eliminar los ácidos grasos trans, y lo último fue justamente HEARTS para promover el manejo de las enfermedades cardiovasculares, particularmente la hipertensión arterial. Ahora, HEARTS
es un acrónimo. El AH tiene que ver con los hábitos y estilos de vida saludables, consejería para los pacientes. La E es la evidencia, protocolos clínicos basados en la evidencia, que es un tema que va a ver más adelante el doctor Eric Zúñiga. La A tiene que ver con el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, medicamentos antihipertensivos en este caso, y tecnologías como los aparatos, monitores automáticos validados de medición de la presión arterial. La R tiene que ver con el manejo basado en el riesgo cardiovascular de los pacientes, estratificación según riesgo. La T, el trabajo en equipos multidisciplinarios, que es un tema que va a abordar Carolina Neira. Y el sistema de monitoreo y evaluación, quizás para mi gusto el más importante, el que nos da los indicadores de dónde estamos y podemos ver si estamos avanzando o no avanzando en un momento para poder hacer los cambios que se estimen pertinentes para poder progresar. Y se agregan a estos HEARTS-D, que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2, y una guía de implementación. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ser implementado y para eso tiene que haber un plan, o si no, no se hace en forma, mágica o automática. ¿Cuáles son las vallas para el control del tratamiento, para el control de la hipertensión arterial? El objetivo final es lograr, en la mayoría de los pacientes, el que tengan una presión arterial bajo 140/90. Y tenemos vallas en el diagnóstico, por mencionar una nomás. Poco tamizaje o falta de tamizaje. Vallas en el tratamiento, por ejemplo, inercia terapéutica. Pacientes que vienen a control, y a pesar de no estar en la meta, se les continúa con el mismo tratamiento y no se les intensifica. Y otras vallas que tienen que ver con la continuidad del cuidado. No hay recordatorio, no hay rescate de pacientes que muchas veces no están viniendo. Así que esto es lo que aborda HEARTS en sus distintos aspectos. Ahora, ¿por qué se eligió la hipertensión arterial? El control de la hipertensión arterial se está usando como punto de entrada al sistema de salud y como un modelo para el control de otros factores de riesgo cardiovasculares, considerando que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Es un factor de riesgo modificable. El tratamiento es costo efectivo. Y el alto nivel de control de la hipertensión arterial reduce los riesgos de mortalidad en la población. Ahora, estos son unos datos muy recientes donde se muestra que la intervención del tratamiento de la hipertensión arterial en el plazo de 2020 al 2040, o sea, 40 años, podría salvar un 40% de las vidas. Ustedes ven aquí en la edad de 20 a 69 años, en el color azulito claro, que es el 40% de vidas salvadas debido al buen tratamiento de la hipertensión arterial. El complemento se refiere a la disminución del consumo de sal en la población. Ahora, ¿de qué salvamos, qué vías son salvadas por la hipertensión arterial? Como ustedes saben, entre las principales causas de muerte de la hipertensión arterial está el ataque isquémico, el ACV isquémico. Un 37% de las vías salvadas podrían ser por esta causa, y aquí tenemos un 29% de las vías salvadas podrían ser por enfermedades isquémicas del corazón, 20% casi por enfermedad hipertensiva del corazón y un 15% por un ACV isquémico. Esas son las causas, las vidas salvadas con el buen tratamiento de la hipertensión arterial. Como decía la doctora Pacot al inicio, seguimos en pandemia y las cosas no están mejorando, y el problema es que las personas con enfermedades no transmisibles, como son las cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otras, tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave cuando se infectan y más probabilidades de morir por este virus. Por lo tanto, los servicios de salud deben adaptarse para mantener servicios esenciales y garantizar la continuidad y seguridad
de la atención de estos pacientes durante la pandemia. Y para eso, ahí ustedes pueden revisar, hay algunas de, digamos, recomendaciones para poder hacer esto con seguridad y dar continuidad. Finalmente, yo quisiera compartir con ustedes los cursos virtuales de la Organización Panamericana de la Salud que están en la página web de Hearts en las Américas. Ustedes ponen en el Google, googlean Hearts en las Américas y ahí van a encontrar mucho material. Entre esos, los cursos virtuales gratuitos que están disponibles durante todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, y ustedes pueden ir haciéndolo en la medida que tengan tiempo disponible. Uno de los últimos, y quizás uno de los primeros que uno debería quizás hacer, es un curso virtual sobre la medición automática precisa de la hipertensión arterial. Media hora, y a ustedes los certifican en que, digamos, saben tomar la presión arterial. El otro es una actualización sobre el manejo de la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en la atención primaria a la salud. Y este último que puse acá abajo es quizás el curso que toda persona que trabaja, todo profesional que trabaja en el programa Salud Cardiovascular y atiende pacientes hipertensos o diabéticos debería hacer este curso, que es la implementación justamente del paquete técnico HEARTS en la atención primaria a la salud. Reitero, son cursos gratuitos que son certificados y esta certificación también después puede ser validada por el Ministerio de Salud. Eso es. Esto, como decía Melanie, la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan revisarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Escobar. Ahora tengo el agrado de presentar al doctor Eric Zúñiga. El doctor Eric Zúñiga es nefrólogo, es parte de la Sociedad Chilena de Nefrología, es académico de la Universidad de Antofagasta y parte del Servicio de Salud de Antofagasta. Y ha estado trabajando en los últimos 2 años con la Organización Mundial de la Salud en la estrategia HEARTS. Y hoy día el doctor Zúñiga nos va a presentar el protocolo de manejo de la hipertensión arterial, que es uno de los grandes pilares de esta estrategia HEARTS. Doctor Zúñiga, muchas gracias por hacerse este espacio. Yo sé que el hospital está con mucha demanda, así que le agradezco muy particularmente que se haya hecho el tiempo de estar aquí con nosotros. Le doy la palabra. Muchas gracias, Melanie. Buenos días a todos. Agradecer la asistencia que hemos tenido. Agradecer a los equipos de atención primaria, donde hay colegas, exalumnos, de los cuales tengo los mejores recuerdos y que nos están ayudando en implementar esta iniciativa. El tema que vamos a tocar es el de los protocolos de manejo de la hipertensión arterial. Partir diciendo que la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular y de muerte, y que más de 11 millones de muertes al año se deben a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial tiene una prevalencia que es variable dependiendo de la región y de la encuesta que nosotros apliquemos para su detección, y varía en Latinoamérica entre un 26 y un 42%. Desgraciadamente, las noticias en el mundo no son muy alentadoras, puesto que la mayoría de los hipertensos en el mundo no están bajo control. Si nosotros consideramos que en el mundo existen más de 1.400 millones de pacientes hipertensos y que de eso la mitad solamente sabe su diagnóstico, alrededor de 700 millones de hipertensos, estamos tratando a 2/3 de esos pacientes. Y de aquellos tenemos a menos de la mitad controlado. Vale decir que en el mundo menos de 1 de cada 7 hipertensos está efectivamente bajo control. En nuestro país, según la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, un 27.6% de la población adulta tiene sospecha de hipertensión arterial. Y para su manejo, nosotros contamos con distintas guías, diferentes guías de distintas asociaciones, sociedades científicas, consensos, y nosotros también tenemos nuestra guía de manejo de hipertensión arterial, de nuestra guía GES, que nos muestra cuadros como este, que es probablemente que a ustedes les resulta muy familiar, que está incluido en nuestras guías, en las cuales se nos habla de familias de fármacos y combinaciones de familias de fármacos en distintos pasos. Pero la verdad que el tener este tipo de guías para nuestra atención primaria nos lleva
algo que es muy objetivo, y que es que el tratamiento de la hipertensión arterial sea absolutamente variable. Y esta es una encuesta real que nosotros hicimos el año 2018, donde en el mes de agosto del 2018 vimos cuántos esquemas de tratamiento antihipertensivo se habían despachado en un mes. Y nos dimos cuenta que en el servicio se habían despachado 69 formas distintas de tratar la hipertensión. Y probablemente eso sea parte del problema y sea una de las explicaciones de los resultados que teníamos en nuestros pacientes hipertensos. Por supuesto que el manejo de la hipertensión parte con una toma correcta de la presión arterial, no como esta imagen que es una de las primeras que aparece en Google cuando uno coloca medición de la presión arterial. Y la detección y el tratamiento de la hipertensión son extremadamente importantes. Y la pregunta que siempre nos hacen los equipos, bueno, pero ¿cuándo debo medir la presión arterial? Y la respuesta es siempre, porque la medición de la presión arterial es la única forma de diagnosticar la hipertensión, ya que la mayoría de las personas con hipertensión no presentan síntomas. Y va a ser extremadamente importante medir y tener controlada la presión arterial en algunos tipos de adultos, por ejemplo, en aquellos que han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, en aquellos pacientes que tienen diabetes, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en aquellos pacientes obesos, en aquellos pacientes que consumen tabaco, o en aquellos pacientes que tienen familiares con un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, sobre todo a edad temprana. Y la correcta medición de la hipertensión, la correcta detección de la hipertensión arterial parte con algunos pasos básicos, algunos requerimientos generales básicos para una correcta lectura. Como por ejemplo, nosotros debemos decirle a nuestros pacientes que tienen que evitar la cafeína, el ejercicio físico o el consumo de tabaco unos 30-60 minutos antes de una toma de presión arterial, mantener la vejiga urinaria, el intestino vacío, estar en un ambiente relajado, tranquilo, templado, sin conversaciones ni con el personal de salud ni con otros pacientes que puedan estar en el ambiente. Tiene que estar sentado, tiene que estar con el brazo desnudo y apoyado y los pies apoyados en el suelo y no las piernas cruzadas, con el brazo al descubierto, sin ropa apretada. El paciente tiene que estar en silencio antes y durante el procedimiento, sin ansiedad, sin estrés, sin dolor. Todos estos son requerimientos generales necesarios para una correcta toma de presión arterial y con eso una correcta detección de la hipertensión arterial. Y en la mayoría de los pacientes nosotros vamos a considerar que la presión arterial está bien controlada o está estabilizada cuando tiene presión arterial sistólica bajo 140 milímetros de mercurio o presiones arteriales diastólicas bajo 90 milímetros de mercurio. Hay algunas directrices y algunas sociedades que son un poco más exigentes en aquellos pacientes que tienen diabetes o alto riesgo cardiovascular. Y en estos pacientes, como probablemente el doctor Lorca va a señalar más adelante, algunas sociedades colocan como meta tener presiones arteriales sistólicas bajo 130 y diastólicos bajo 80 milímetros de mercurio. Pero hay una cosa que hay que considerar y que los pacientes que nosotros vemos en la atención primaria son pacientes de moderado o alto riesgo cardiovascular y habitualmente no traen la hipertensión sola como única patología. Tenemos que tener algunos aspectos en cuenta, como por ejemplo, si la persona ha tenido un infarto al miocardio o ha tenido un accidente cerebrovascular o tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, comenzar con una estatina. Si ya ha habido un infarto al miocardio, si ya ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico, el paciente tiene que empezar con una dosis baja de ácido acetil salicílico. Y por supuesto, y esto siempre hay que tenerlo presente, si hay acontecimientos adversos graves, si yo no logro controlar la presión arterial o se produce un incidente adverso importante, hay que remitir a un especialista. Y una pregunta que habitualmente nace de los equipos es que, ¿qué pasa si el paciente ya toma otro antihipertensivo o tiene un esquema de tratamiento determinado y la presión está bien controlada, está estabilizada y tiene buen acceso a esos medicamentos? Pues en ese tipo de pacientes no hay ninguna razón para cambiar el esquema de tratamiento que el paciente está llevando. Cuando la gente que ha hecho ya este camino y tiene programas exitosos en el control de la presión arterial, y uno les pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los pasos necesarios que debemos dar para tener éxito en el control de nuestros pacientes hipertensos? Todos coinciden
en que hay 5 pasos básicos. El primero es tener un protocolo simple y práctico de tratamiento, con medicamentos y equipo apropiado, con trabajo basado en equipos multidisciplinarios y servicios centrados en el paciente. Y una última herramienta es tener buenos sistemas de registro y de monitoreo, como vamos a ver más adelante en la charla de la doctora Rivera. El algoritmo de tratamiento de la hipertensión es clave para un enfoque poblacional de salud pública y de hecho por todos los especialistas es considerada una estrategia decisiva para aumentar las tasas de control de la hipertensión, porque aborda la inercia clínica y terapéutica, porque tiene que ser sencillo, directo y estandarizado, porque tiene que ser idealmente adoptado no solamente en un sistema local, sino que idealmente estatal y ojalá en todo el país. Y basado en unos principios orientadores, que tiene que ser basado en lo que el médico de atención primaria ve y tiene disponible para dar. El algoritmo es para la mayoría de los pacientes y no para la excepción, porque esa excepción va a tener probablemente que ser evaluada, vista o tratada de otra manera. Pero esa excepción es un porcentaje menor comparado con el otro gran grupo de pacientes. Pocos pasos de ajuste posológico, lineal, sin tantas ramificaciones e idealmente que considere 2 medicamentos para el tratamiento inicial. El programa de Kaiser Permanente, que es un programa exitoso a nivel mundial en el control de la hipertensión arterial, es un programa que tiene un algoritmo con las características que acabamos de describir. Y el programa de Kaiser Permanente parte con un 44% de sus pacientes bien controlados y en base a estos 5 requisitos que nosotros acabamos de nombrar, tiene el día sobre un 90% de su población bajo control. Y uno de los aspectos importantes que ataca tener un protocolo de tratamiento es atacar la inercia terapéutica, que está definida como la falla del profesional de salud, ya sea en iniciar o intensificar el tratamiento cuando esto está indicado. Y esto es una realidad, y este es un estudio que traigo a colación, que es del año 2004, en que se observaba en pacientes que mientras más cerca estamos de nuestra meta de tratamiento antihipertensivo, menos proclives somos a hacer cambios. Y fíjense como en pacientes que tenían entre 150 y 159 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, el 87% de esos pacientes se fue de la consulta sin intensificar terapia. Más preocupante es que el 55% de los pacientes que tenían la consulta presión arterial sistólica más de 180 milímetros de mercurio, se fue de la consulta sin intensificar su tratamiento. Y los tratamientos, como decía, tienen que ser simples y tienen que ser basadas en la herramienta que nosotros tenemos para trabajar, como este algoritmo en un centro de salud familiar en Etiopía, en el que considerando las drogas que tienen disponibles, se confecciona un algoritmo de tratamiento. Y este algoritmo de tratamiento tiene que basarse en algunos medicamentos antihipertensivos. ¿Y qué medicamentos antihipertensivos debemos usar? Existen 4 familias principales: los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas del receptor de angiotensina, los antagonistas del calcio y los diuréticos tiazídicos o similares a las tiazidas. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que generalmente para lograr un buen control de la presión arterial suele requerirse al menos 2 antihipertensivos de grupos diferentes y complementarios. Y esto viene a estar apoyado con las guías clínicas de tratamiento de la hipertensión desde el año 2018 en adelante. La mayoría de las guías recomiendan el inicio de 2 o más drogas en algún punto del manejo de la hipertensión. Incluso la guía europea, por ejemplo, dice considerar inicio de tratamiento con 2 drogas en pacientes que tengan presión arterial más de 20 milímetros de mercurio y de 10 milímetros de mercurio por sobre la presión arterial sistólica y diastólica objetivo. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Que para aumentar la probabilidad de conseguir la presión arterial objetivo en el menor tiempo posible, la combinación de múltiples drogas a menudo produce una mayor reducción de la presión arterial a menor dosis de sus componentes, que resulta en menos efectos adversos. Por supuesto, el uso en combinaciones en dosis fija puede ser más conveniente y además simplificar los esquemas de tratamiento. Tengamos en mente
más de 2/3 de los pacientes requiere 2 o más drogas para el buen control de la hipertensión arterial. Y para confeccionar este esquema con el cual vamos a tratar a nuestros pacientes, HEARTS nos proporciona el módulo de evidencias de protocolos clínicos basados en evidencia. Y los mejores protocolos, y estas son frases robadas al doctor Mark Jaffe, los mejores protocolos son aquellos que tienen un abordaje lineal, un paso a la vez, y que usan medicamentos específicos en dosis específicas, que facilitan la capacitación del equipo, que reducen errores tanto de los médicos como de los pacientes, que consideran la disponibilidad y el conocimiento por parte del médico, y con todo esto además facilitan el trabajo de nuestros químicos farmacéuticos. Los protocolos basados en evidencia nos muestran una serie de protocolos con distintas drogas para iniciar tratamientos antihipertensivos. Cuando hicimos este estudio en Antofagasta, esta evaluación, nosotros nos dimos cuenta que la combinación que más se usaba inicialmente era de un antagonista receptor de angiotensina con un bloqueador de canal de calcio. En el módulo de HEARTS existe esta forma de iniciar tratamiento antihipertensivo y nosotros fuimos adoptando esto a como nos decía el módulo de protocolo basado en evidencia, que nosotros teníamos que ir avanzando hacia la confección del protocolo. Entonces lo que nosotros hicimos, y este es un poco el camino que fuimos, nosotros dijimos, bueno, tenemos que tener menos brazos y tener un protocolo más lineal. Y dar a lo mejor menos opciones y más direcciones de tratamiento. Y así llegamos a esta familia. Y luego de eso, menos clases de medicamentos y más drogas específicas que son las que tenemos en el FOFAR. Y si nosotros, aparte de tener una droga específica, le damos una dosis específica en cada uno de los pasos, se nos va aclarando el panorama. Y si nosotros hacemos caso en iniciar una terapia combinada, llegamos a lo que fue finalmente nuestro protocolo de tratamiento para la hipertensión, que es por todos ustedes conocidos en la actualidad. Por lo tanto, existen excepciones. Las personas mayores de 80 años, aquellos menores de 15 años, los pacientes con potencial embarazo, mujeres embarazadas, aquellos pacientes que tienen indicaciones perentorias, por ejemplo, aquellos pacientes postinfartados o con insuficiencia cardíaca que necesitan de un beta bloqueador, por ejemplo. Aquellos pacientes con enfermedad renal crónica en etapas avanzadas o insuficiencia hepática, o aquellos pacientes que tienen alergias conocidas a algunos componentes, como por ejemplo los pacientes que dicen, doctor, a mí me iniciaron amlodipino y yo la verdad que el edema de las piernas, la verdad que no pude aguantarlo. Esos pacientes, van a hacerle excepciones, son menos del 20% de los pacientes que ustedes mismos atiendan. Y en todos los pacientes nosotros debemos fomentar los estilos de vida saludables, evaluar los ajustes de dosis cada 2 a 4 semanas, evaluar la adherencia e idealmente controlar el potasio y la creatinina al aumentar la dosis o al modificar la terapia. Y esto es algo que nosotros tenemos que enfrentar como equipo, porque para tener un cumplimiento terapéutico, idealmente tenemos que seguir estos pasos. Enseñarle al paciente cómo debe tomar sus medicamentos, explicarle que estos medicamentos son para largo plazo, no son como un analgésico para un alivio del dolor, explicar por qué le estamos recetando medicamentos para la presión, qué significa ser hipertenso, decirle al paciente que la hipertensión es asintomática y que los medicamentos se toman con o sin molestias, informar al paciente sobre las complicaciones que puede tener la hipertensión arterial, un accidente vascular, un infarto miocardio, la insuficiencia renal y la discapacidad, carga económica, personal y familiar que estas complicaciones prevenibles pueden causar, y al paciente indicarle la dosis apropiada de acuerdo al paso que se encuentra en nuestro protocolo. Hoy día tenemos fármacos, tenemos un programa de salud cardiovascular y tenemos guías clínicas. Y tenemos que vencer estas barreras que nos impiden dar con el control de la presión arterial. ¿A través de qué? A través de estos 5 pasos básicos, que son los que ustedes van a encontrar en los módulos de la iniciativa HEARTS. Todo ascenso hasta la montaña más grande parte con un solo paso. Yo creo que ustedes, como equipo de atención primaria, están dando pasos sumamente importantes al ir incorporando esta iniciativa como parte del manejo de los pacientes hipertensos.
Podemos ver algunos resultados positivos como los que nos mostraba el REM en diciembre del 2019, en que estábamos sobre un 65% de pacientes bien controlados de la presión arterial, y recientemente se nos otorgó como país a nuestro programa de salud cardiovascular este premio de la Liga Mundial contra la Hipertensión, que viene a reconocer el rol que está jugando el programa de salud cardiovascular y sus ejecutores, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros TENS de la atención primaria en el cuidado de los pacientes hipertensos. Para terminar, y de nuevo agradecer su asistencia, la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular y muerte en el mundo. El tratamiento efectivo de la presión arterial reduce el riesgo de muerte y mortalidad cardiovascular. La combinación de un antagonista receptor de angiotensina como el losartán y de un bloqueador de canal de calcio como el amlodipino es una combinación recomendable para iniciar tratamiento en la mayoría de los pacientes hipertensos. Y HEART no es una iniciativa para países pobres. HEART es la mejor evidencia para mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Y cada vez que nosotros logramos mejorar el cuidado, la población más vulnerable es la que se ve más beneficiada. Los invito a leer estos artículos que están publicados y que cuentan de la experiencia de HEART y cómo pueden ustedes ir avanzando en sus centros de salud familiar en la implementación, y quedo a su disposición para resolver sus dudas o comentarios cuando a ustedes les parezca necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zúñiga, como siempre, excelente presentación, muy interesante y además entretenida de escuchar. Y destacar un poco lo que dijo el doctor Zúñiga, a pesar que nosotros miramos como Chile, y es algo que nos critican de OPS porque siempre miramos el vaso medio vacío. La verdad es que Chile ha tenido tremendos avances en cuanto al control de la hipertensión arterial. Si uno compara las dos últimas encuestas nacionales, Chile duplicó la tasa de control, pasamos de un 17 a un 33%, y eso es gracias al trabajo que hacen todos ustedes y a la relevancia que se le ha puesto a la hipertensión arterial y a las otras enfermedades cardiovasculares. Así que el reconocimiento que se recibió por parte de la Liga Mundial de Hipertensión es para todos ustedes, y ustedes son los principales actores al respecto. Ahora voy a presentar a Carolina Neira. Carolina Neira es enfermera, trabaja en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles en el Ministerio de Salud y nos va a presentar la importancia que tiene el trabajo en equipo para lograr las metas, no solo de hipertensión arterial, sino que las metas en general de las enfermedades crónicas, con el foco en hipertensión arterial. Hola, muy buenos días a todos. Estoy impresionada con la audiencia que tenemos hoy día. En el primer link hay 508 personas conectadas, así que les agradecemos como equipo infinitamente el que se hayan tomado este tiempo para saber, para conocer y profundizar, porque sé que lo hacen por el bienestar de las personas. Bueno, en la temática que voy a tocar yo es trabajo multidisciplinario basado en la estrategia, en equipo basado en la estrategia HEART, que es más o menos lo mismo que también ha tocado tanto la doctora Escobar como el doctor Zúñiga. No soy médico, soy enfermera matrona del equipo de la doctora Pacot, profesional asesor del Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Somos un equipo aquí bien consolidado que trabajamos en conjunto para todos. Bueno, los objetivos de esta presentación va a ser reconocer las ventajas del trabajo basado en equipo multidisciplinario y reconocer la importancia también de la asignación de tareas tanto del personal médico como no médico. La idea es que en nuestros equipos tengamos distribuidas las tareas para hacer el flujo de atención de la persona más fluido y enfocado en la persona y no en el equipo propiamente tal, para satisfacer y dar una buena prestación. La idea, y como dijo tanto la doctora Pacot, Escobar y Zúñiga, que esta estrategia se inserta en los diferentes modelos que estamos implementando y estamos creciendo, como la atención del paciente crónico con multimorbilidad. Facilita, es una herramienta que facilita la atención porque le vamos a dar el tiempo necesario a la persona que realmente lo necesita. Unas preguntas que surgieron aquí de presentaciones anteriores también es cómo el trabajo multidisciplinario basado en esta estrategia nos apoya en nuestro quehacer y cuál es la importancia y el papel del equipo en este trabajo multidisciplinario.
Y probablemente ustedes pueden estar pensando que, bueno, eso ustedes lo hacen día a día, y sí, lo hacen día a día, pero a veces hay que echarle un poco de aceite W40 a estas piezas, a este engranaje, para que fluya y haya una sintonía, una sincronía en el equipo. Esto ya lo explicó la doctora Escobar de los diferentes pilares de la estrategia HEART, y uno de los pilares fundamentales, además de bueno, hábitos, evidencia, un protocolo estandarizado, es el trabajo en equipo. Y no hemos podido dar cuenta que todos los pilares son importantes, pero el trabajo en equipo y el que la persona con hipertensión vuelva a acudir, el trabajo en equipo es fundamental, que hablemos el mismo idioma y que le transmitamos eso a la persona. La persona con hipertensión también forma parte de nuestro equipo para solucionar su problema de salud. Bueno, este es el paquete técnico que ustedes pueden encontrar tanto en nuestra web como en el link directo al los paquetes técnicos de la estrategia HEART. Es bien interesante, todos los documentos HEART son cortitos, aplicables y muy interesantes y basados en la evidencia. Bueno, los trabajos, ¿qué nos dice este documento y a qué nos invita? Y es lo que los invitamos nosotros también. Intenta proporcionar una orientación global de la importancia de lo que es trabajar en equipo. Todos los miembros del equipo son importantes. Aborda conceptos de mayor importancia y también nos dice que el trabajo en equipo tiene que adaptarse a la experiencia local, a la capacidad local, a la experiencia local y a la disponibilidad y acceso de los recursos, los diferentes recursos que tengamos en el equipo. Las capacitaciones, porque no en todos los países que se está aplicando HEART es el mismo equipo. Debo decir que nuestros equipos son unos de los más admirables en toda Latinoamérica. Como decimos, a veces vemos que el vaso medio vacío, a nosotros nos ven como un ejemplo a seguir de cómo están conformados los equipos de atención primaria y cómo atendemos a nuestras personas, a nuestros ciudadanos. Depende mucho de las regulaciones que esté en cada país, de hasta dónde vamos a llegar en la delegación de funciones. Por ejemplo, aquí un tema que se está discutiendo es la intensificación de terapia antihipertensiva por parte de profesional de enfermería, tanto en hipertensión como en diabetes, y en otro paso más avanzado es lo que es la prescripción, en lo que es la enfermería práctica avanzada. Pero eso se está discutiendo, estamos yendo poco a poco, que son temas que en otros países ya están siendo implementados. ¿Qué hace el trabajo en equipo? El trabajo con el modelo de salud familiar, que les recuerdo que el trabajo en equipo es fundamental, reduce la carga a todo el equipo, y sobre todo ahora que están súper sobrecargados con otro tipo de funciones, nos ayuda a enfocarnos en la persona y en satisfacer las necesidades de salud que tiene esta persona. Debe incluir a todos los miembros, tanto a los médicos, a los profesionales médicos, no médicos, a la persona, en vez de paciente, persona, y a las familias y a las comunidades. Nosotros algunos miembros del equipo, estamos haciendo un curso de salud digital, e hicimos una encuesta para tratar de resolver los problemas de adherencia de tratamiento de las personas. Y nosotros teníamos que la primera causa era la baja percepción de riesgo de la persona, y por eso no adhería. Y la encuesta a los pacientes salió que era el difícil acceso a horas médicas, horas del equipo, pero también la poca comprensión de lo que ellos les transmitían, o que cada miembro les decía cosas distintas. Fue una encuesta de pocos pacientes, sí, pero también nos hizo como una cachetada, decir, oye, quizás no estamos transmitiendo, no tenemos el mismo discurso y no estamos, en fin, trabajando en equipo. Y nos sorprendió bastante, porque nosotros estábamos como súper sesgada, que no tienen percepción de riesgo y por eso no se cuidan, y quizás es porque me transmiten lo que nos dijo las personas, nos transmiten cosas distintas, y como que a veces sentimos que no estamos en el mismo equipo de salud, siendo que estamos en el mismo equipo, que nos transmiten cosas diferentes y indicaciones distintas también. Bueno,
El trabajar en equipo favorece la continuidad del cuidado. Es como, como nos decían nuestros entrevistados, como que siento que cada vez que voy a control de hipertensión me preguntan exactamente lo mismo, si estoy tomando lo mismo, como que no hay una continuidad del cuidado. No me preguntan si estuve descompensado el control anterior, cómo me ha ido con la nueva medicación, por ejemplo. Bueno, los cuidados basados en equipo. El cambio de tareas o la reasignación de tareas clínicas no solamente es la intensificación y la prescripción de fármaco antihipertensivo cuando encuentro un hipertenso, sino la toma de presión, por ejemplo. Nosotros estamos orientando a que todo profesional no médico tome la presión arterial en sus controles, tanto de regulación de fertilidad, nutricionales, kinésicos, todo contacto que ustedes tengan con las personas es una oportunidad para la detección de la hipertensión. Nosotros somos un país que tiene gran porcentaje de personas hipertensas que no saben que son hipertensas, porque la hipertensión es una de las patologías que no tiene síntomas hasta cuando ya es muy tarde. Así que esa es una delegación de funciones que lo refiere así, pero todo personal de salud debería tomar la presión a las personas que tienen contacto. Y así hacemos más eficiente y efectiva la detección y el diagnóstico precoz. La atención en equipo en sí misma es una distribución estratégica del trabajo entre los miembros del equipo en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que es más efectiva. Es como sale en esta imagen que facilitó el doctor Zúñiga, estas láminas, es que todos son importantes y van a un mismo objetivo, a que este auto ande y ande de la mejor manera y lo más rápido posible. Y el modelo, todos los miembros del equipo desempeñan un papel integral en las prestaciones de atención a la persona. Debe existir un liderazgo, que en general el liderazgo es porque traza la ruta de cómo va a seguir la persona con hipertensión, es el médico tratante que dice va a seguir este tratamiento, tiene tal riesgo cardiovascular y esta es la ruta. Pero también en otras realidades locales hay otros líderes y hay que identificarlos porque él nos va a trazar la ruta de cómo vamos a seguir con esta persona con patologías cardiovasculares y multimorbilidad en general. Y hay que se comparte la responsabilidad para una mejor atención a la persona. Todos somos responsables de que la persona se compense. El médico, la enfermera, la nutri, el kine, todos los que tenemos, la técnico, todos somos responsables a una buena calidad de atención. En relación a la reasignación de tarea, es sumamente importante que cada miembro del centro de salud sepa cuál es su responsabilidad y cuál es su rol en esta atención. Todos los miembros van a tomar la presión, dónde se va a tomar, cuál es mi responsabilidad, entregarle los datos al médico, subirle a la ficha, dejar en cada donde dice presión arterial sistólica y diastólica el registro, que todos deben ser responsables para poder hacer una buena evaluación y levantamiento de datos, que después lo va a tocar la doctora Marcela Rivera. Explicitar en forma escrita las tareas y las reasignaciones de roles. Todos van a tomar la presión, en algunos centros sí, aquí sí va a intensificar según protocolo y escrito en la ficha la enfermera, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si se van a reasignar tareas y el personal no está capacitado y se requiere, porque hay que ser más ejecutivo y porque ahora más que nunca va a haber mucha demanda de atención, tenemos que entrenar y capacitar de la mejor manera, más rápida y correcta a las personas que van a tener esa tarea. Si vamos a poner educar, no es llegar y presentar un PowerPoint, tenemos que tener ciertas estrategias y habilidades para educar adultos. Y requiere a nuestros amigos médicos que están conectados, y médicos y médicas, que realmente se trabaje en equipo. Todos somos responsables de la compensación de nuestra persona con patología crónica. El potencial del equipo de salud de mejorar los resultados en salud, de aumentar los números y la calidad de servicios disponibles, depende de nosotros. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, cuando nosotros seguimos protocolos, seguimos directrices, es difícil innovar en, por ejemplo, un protocolo de medicamento. Mientras más estandarizado esté este tratamiento a la hipertensión, vamos a seguir las guías, vamos a tener una línea y una hoja de ruta más clara.
En el caso de que el profesional de enfermería intensifique, va a seguir un protocolo idéntico, claro, y no hay espacio a la creatividad. La satisfacción de las personas, de los pacientes, resultados clínicos de salud y uso de los servicios de salud correctamente. Y esto ahí hay la evidencia que lo respalda. Las personas sienten que no hay horas disponibles o bien que las citan muchas veces a los controles de compensación. Entonces, si hay un flujo claro, un flujo expedito de cuando encuentro una persona descompensada y tenemos súper claro con qué va a pasar con esa persona, que sea expedito y que sea lo más rápido posible, la persona aumenta su satisfacción y no tiene que volver, porque en general se va descompensado y no vuelve. Y eso es algo que no nos puede suceder. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, la rotación de personal, que hay que capacitar y sobre todo ahora que hay harta rotación, retener el personal capacitado, que sepa tomar la presión correctamente, que también sepa capacitar en este tipo de prestaciones, la actitud del paciente, la actitud y reacciones del médico en el caso que la enfermera intensifique según protocolo. También son barreras que tenemos que ir soslayando, pero no quiero que se queden es que esto es que la enfermera prescriba e intensifique terapia. Todo es mucho más allá que eso. La responsabilidad va directamente al equipo, tenemos que hacer flujos claros, expeditos, enfocados en la persona, y aquí viene una diapo que es facilitar el diálogo, ver casos complejos, qué pasó con esta persona que llegó a la urgencia, descompensado, lo tratamos antes, hacer tipos de auditoría de ciertas personas que llegan igual que como pasa con el amputado, qué pasó con esta persona, cuándo se trató, quién lo vio, no para juzgar a esa persona propiamente tal, sino para mejorar los flujos, la definición de roles y en sí mejorar la calidad de atención. Y bueno, las ventajas es una ampliación del acceso a la salud, que es lo que las personas perciban. No hay horas disponibles, o bien me ve la enfermera y después me cita al médico porque me encontró descompensado, o me mandó a tomar exámenes para ver cómo estaba. Esa ida y venida son las que hacen que nosotros perdamos a las personas y al final tengamos descompensaciones que no son detectadas o no son tratadas a tiempo. Colaboración entre los equipos. Si la enfermera, la nutri encuentra a alguien descompensado, el kine, si está tomando la presión y ve que una presión está alterada, es una bandera roja en la cual nosotros tenemos que poner atención e idear el flujo, qué vamos a hacer con esta persona que está descompensada. Ese es el trabajo en equipo. Todos estamos centrados en la persona, en la familia y moviéndonos para que solucionar su problema de salud. Y bueno, ¿cómo vamos a partir evaluar cómo está trabajando nuestro equipo? Primero determinamos la composición del equipo. Es súper diferente, por ejemplo, una posta rural, un SECOF a un CESFAM. ¿Cuál va a ser nuestro equipo y cuáles van a ser las funciones de este equipo? Es muy importante. Diseñar los flujos de trabajo. Si encuentro una persona con un grado de descompensación, no solamente de hipertensión, puede ser de diabetes, de depresión, que la salud mental va a ser afectada. ¿Cuál va a ser mi flujo de atención? Que sea realista a hacer. Comunicación entre el equipo y las personas. ¿Cómo va a ser esa comunicación? Tenemos que hacer un levantamiento, aplicar un enfoque gradual. No vamos a poder cambiar todo al tiro. Entonces partamos con que todo el mundo que tiene contacto con la persona que está dentro del centro de salud y que es personal de salud, tome la presión. ¿Qué va a pasar si encontramos una presión alterada? ¿Cómo va a ser el flujo? Partamos por ahí. Optimizar el modelo de atención e involucrar a todo el equipo. Y aquí surgen dos preguntas que yo misma me hice hablando con profesionales de salud de APS, ¿dónde insertamos la telemedicina, la teleeducación, el telemonitoreo? Porque podemos tener diferentes tipos de avances en nuestro centro en relación a lo que es la telemedicina, la teleeducación y el telemonitoreo. Las cosas no van a poder ser igual que antes. ¿Qué intervenciones podemos seguir igual? ¿O qué cosas cambiaron? ¿Voy a hacer teleeducación vía remota? ¿Voy a hacer un telemonitoreo?
con dispositivos que puedo adquirir a través de la municipalidad, que hay algunos servicios que sí lo están haciendo y se lo presto a la persona durante un mes para lograr compensación, y la llamo para ver cómo están sus presiones, etcétera, etcétera. Hay un nuevo modelo de atención. La pandemia nos ha llevado a reinventarnos en muchas partes del proceso de atención. Entonces ahí los invito a ver en este trabajo en equipo dónde insertamos estas herramientas que llegaron para quedarse, porque todavía estamos con la pandemia encima, atacándonos. Y bueno, para diseñar el flujo tenemos que ver qué es lo que queremos idealmente, realista con nuestros recursos que tenemos actuales. No podemos borrar todo lo que hemos hecho, porque de seguro muchas de las cosas que están haciendo actualmente las están haciendo muy bien. Y ¿qué podemos mejorar? Ese análisis reflexivo es muy importante en los equipos y le invito a hacerlo, a felicitarse de las cosas bien que han hecho y mejorar las cosas que no hemos hecho por recursos bien o bien porque tenemos una manera muy medicalizada de hacer las cosas. Todo depende del médico. Bueno, aquí estas son unas pautas que pueden encontrar ustedes en el manual, donde nos da como un orden de hacer este levantamiento de funciones que podríamos delegar. El registro, la educación, el control de la hipertensión, qué cosas se pueden delegar a otro, a delegar o asignar según las competencias de cada profesional. Y aquí hay algunas tareas, por ejemplo, la elaboración de la historia clínica es un médico, el diagnóstico médico, la evaluación periódica, diferentes puntos en los cuales yo voy a decir quién va a ser el responsable, cuál va a ser su rol y cuál va a ser la bandera roja de cómo reaccionar en el futuro. También aquí hay un flujo del mismo manual, que aquí hay un ejemplo del tránsito de la persona descompensada y un ejemplo de Kaiser Permanente que ha tenido mucho éxito con la reasignación de funciones. Y aquí, bueno, acá también lo mencionó el doctor Zúñiga, de cómo mejoraron, hicieron un camino del trabajo en equipo y se dieron cuenta que el trabajo en equipo, la reasignación de funciones, tiene impacto directo en la salud de las personas y en el grado de compensación. Y mejorar la calidad de atención. Todo esto, todo lo que he hablado, mejora la calidad de atención, el trabajo en equipo, el promover la adherencia, el uso de los sistemas de registro que va a mencionar la doctora Rivera. Todo esto, el trabajo en equipo, en todos estos puntos que ustedes ven reflejados en esta diapositiva, es fundamental para mejorar nuestra calidad de atención. La implementación de los algoritmos, promover el autocontrol, que yo creo que es lo que se viene, empoderar a las familias y a las comunidades. Yo creo que ahí es un punto que tenemos que comenzar a trabajar. Y aquí algunos... ¿Sí? Un minuto ¿Sí? para terminar, por favor. Ya, perfecto. Aquí está algunos puntos importantes a recalcar en el control de la hipertensión, pero eso ya lo mencionó el doctor Zúñiga y aquí también las voy a pasar porque también lo mencionaron. Y comentarios finales. El médico y otros profesionales de salud a menudo se oponen a intercambiar y compartir tareas, a resguardar su sitio. Es importante reflexionar al respecto y ver qué funciones y qué roles tiene cada uno de los componentes. Permitir que el personal no médico realice tareas rutinarias más simples, que los pacientes realmente complejos sean con esta mirada más médica. Esta reasignación de tareas es costo efectiva, se ha demostrado, y abandonar esa atención que les decía anteriormente médico-centrista. Tenemos que trabajar en equipos centrados en la persona es nuestra finalidad. Momento actual, una oportunidad de cambio. Y bueno, aquí hay algunos ordinarios que respaldan que enfermeras podrían perfectamente intensificar según protocolo indicado en la ficha clínica. Sé que hay temas administrativos en relación al tema, pero importante es que no se centren en ese punto, sino primero mejorar todo el flujo anterior. ¿Qué vamos a hacer con la persona descompensada? Vamos a idear un control abreviado para la compensación tanto hipertensión, diabetes. Ideal es hacer eso, tener los flujos claros para que la persona no se vaya descompensada y no sufra las consecuencias de esa descompensación. Eso sería, bueno, nuestros mails los tienen
disponible todos. Cualquier duda o consulta que quieran realizar pueden escribirnos a nosotros y podemos apoyarlos en su realización o implementación de HART. Gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Perdón la interrupción, pero en honor al tiempo tuve que acortar un poco, porque todavía nos quedan 2 presentaciones y queremos dejar espacio para por lo menos responder un par de preguntas. Aprovecho la oportunidad. Gracias, Carolina. Muy interesante la presentación, y como lo hemos comentado nosotros en el equipo, queremos que cualquier instancia con el equipo de salud sea una instancia para hacer un tamizaje de la presión arterial, y que todos los profesionales estén capacitados y estén atentos a esto para no perder ninguna oportunidad. Aprovecho además de contarles, antes de darle la palabra a la doctora Rivera, que en redcronicas.minsal.cl hicimos un video pensando en el contexto de la pandemia, que muchos pacientes que tienen equipo de toma de presión arterial, no necesariamente validados, pero tienen equipo, y hicimos un video sobre la correcta toma de presión arterial para las personas que tienen estos equipos, considerando que hoy día las horas disponibles en atención primaria están limitadas, por supuesto, porque los equipos están redirigiendo sus funciones en trazabilidad, en vacunación y en otras tareas relacionadas al coronavirus. Por lo tanto, creemos que es una herramienta que puede ayudar a las personas en su domicilio, a las personas que tienen equipos de monitoreo, a tomar de forma correcta la presión arterial. Así que ahí está el video, en el cual además Carolina es quien hace ese repaso de la técnica para una correcta toma de presión arterial. Pasando a la penúltima charla, les presento a la doctora Marcela Rivera. La doctora Rivera es médico de familia, es académica de la Universidad de Chile y es la referente de salud cardiovascular de la División de Atención Primaria aquí en el Ministerio. Llegó hace prácticamente un año, y aprovecho de agradecerle, porque realmente ha sido un tremendo apoyo para poder implementar la estrategia HEARTS y mejorar la salud cardiovascular de las personas, a pesar del difícil contexto en el cual le tocó llegar. Y la doctora Rivera nos va a presentar la importancia que tienen los registros y la evaluación de esto, y lo que nosotros llamamos sin datos no hay progreso. Doctora Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos por este compromiso a pesar de los datos epidemiológicos. Nosotros estamos viendo 3 veces a la semana un reporte que nos muestra la cifra exacta de personas que tienen coronavirus, quiénes están sintomáticos, quiénes están notificados, quiénes no fueron notificados en esta plataforma de Vigilia. Y eso es gracias al compromiso de todos los equipos de salud que han adecuado su forma de atender, compatibilizando con una parte estadística que no estábamos acostumbrados a realizar. Bueno, ese mismo nivel de compromiso sería ideal, o más que ese nivel de compromiso, sino que ese nivel de datos sería ideal poder tenerlos también con las enfermedades crónicas no transmisibles. Nos permitiría tomar decisiones mucho más oportunas en el tiempo y también en costos, para poder evitar lo que hasta antes del coronavirus era la principal causa de muerte en Chile, que eran las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares en particular. Entonces, asumimos esta premisa que sin datos no hay progreso, porque si nosotros no conocemos lo que está pasando en la realidad de los centros de salud en el territorio a lo largo de todo el país, que tenemos muchas condicionantes muy distintas entre un lugar y otro, no vamos a saber cómo actuar. Entonces, es por eso que es importante medir los datos y monitorizarlos. Tenemos que saber cuáles debemos medir, qué tipo en qué nivel. No es lo mismo que a nivel central nosotros no vamos a medir lo mismo que ustedes a nivel local, en el centro de salud, en el SECOF. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación. Y tenemos que hacer una continuidad de esto para poder comparar, para saber cómo vamos, cuál es nuestro norte. ¿Estamos mejor? ¿Nuestras condiciones han empeorado? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, nosotros estamos en forma semestral, reporte a los centros de salud que han implementado la estrategia HEARTS para saber cómo están estas personas que están iniciando esta nueva forma de atenderse, esta nueva forma de tratamiento. Hay personas que nos dicen, oiga, ustedes están haciendo esto, pero en paralelo nos están pidiendo que también implementemos la estrategia de CICEP. Estos no son excluyentes.
ambas estrategias son complementarias entre sí, son hermanadas, puesto que una le da un pilar a la SICEP para poder seguir avanzando. Entonces, tenemos que saber cómo están. Hoy día, a nivel país, hay 12 servicios de salud que lo tienen implementado con 93 comunas y hemos logrado alcanzar el 41% de todos los centros de salud con la implementación de esta estrategia. Nuestro norte es llegar al 100% de los centros de salud al 2025. Idealmente, antes que eso, porque es un imperativo ético, en mi opinión, que las personas reciban su mejor tratamiento. Y el mejor tratamiento, como nos mostró el doctor Zúñiga, es a través de protocolos estandarizados. No tenemos que hacerlo solo, como decía Carolina, y por eso es que necesitamos ver cómo nos está yendo con esta estrategia. Y la única forma de hacerlo es teniendo datos. Nosotros con estos datos nos vamos poniendo metas, vamos obteniendo las cifras que yo les presentaba en la lámina anterior. Y así, estas metas, podemos hacer una gestión basada en resultados, con objetivos medibles, con monitorización, para prevenir y manejar las enfermedades cardiovasculares. Sería ideal que en unos 20 años más nosotros, así como pudimos cambiar la mortalidad materno-infantil cuando se incorporó la estrategia para la prevención de estas enfermedades, no sé, incorporación de la lactancia, la incorporación de la leche en los centros de salud de atención primaria, se disminuyeron el lavado de manos previo al parto, son cosas tan básicas que se fueron incorporando y hoy podemos medir y ver el impacto que esas medidas se tuvieron a nivel poblacional. Lo mismo nosotros necesitamos hacer con la estrategia HERS. Como les decía, no todo necesita ser medido, pero hay indicadores críticos como cobertura efectiva, la compensación de nuestras personas con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares que sí se requieren medir. Y como les decía, esto tiene que ser a todo nivel, porque a pesar de que sea un centro de atención primaria muy pequeñito, con muy pocas personas, esas personas requieren que se tomen medidas de salud pública para poder mejorar sus indicadores. Estos se tienen que asegurar que puedan ser medidos a lo largo del tiempo, porque así nos permite saber cómo estamos, cómo vamos, como les comentaba. Y deben ser factibles de extraer. Yo trabajaba hasta hace un año atrás justo en un centro de salud de atención primaria, así que sé lo que es estar en esta premura del REM en junio y en el mes de diciembre, que todos los equipos se estresan, que se dedican muchas horas para poder sacar esos datos, y uno a veces se enojaba con esta situación porque estaban perdiendo el tiempo, porque yo podría estar atendiendo, porque yo podría estar haciendo otra cosa. Pero esos datos que ustedes nos entregan de manera oportuna nos permiten pedir recursos. Después nos comentan, doctora o director o la persona que ustedes tengan más cerca, ¿será factible contratar a otra enfermera o podríamos contratar a otro nutricionista o más horas de educación física para las personas con... ¿Cómo nosotros validamos estas políticas de salud pública? Es a través de esos números, a través de esos registros, de esos REM. Entonces es súper importante que la calidad del REM, que la calidad del dato sea lo más veraz posible y lo más oportuna posible. Entonces, un rol de nosotros a nivel ministerial es definir claramente cuáles son las cosas que les estamos pidiendo, qué vamos a pedir como numerador y denominador para que estos indicadores sean confiables y sean datos que sean oportunos. Hoy sabemos que la pandemia en el año 2020 disminuyó a la mitad los controles de salud cardiovascular. Entonces, sabemos esto, pero no sabemos cuál ha sido el impacto en su compensación, no sabemos cómo están estas personas, y es por eso que este REM que se nos aproxima ahora ya a la vuelta de la esquina, en un par de semanas más, nos va a entregar esta información que tiene que ser lo más veraz, porque tenemos que mostrarle a las autoridades qué es lo que está ocurriendo con las personas que han tenido que posponer sus controles o que han tenido que, o no han querido ir a nuestros centros de salud, o que nosotros no hemos podido hacerle la entrega de esta prestación porque estamos reconvertidos, porque estamos pasando por un momento muy difícil. Entonces, a nivel más chiquitito, a nivel territorial, nosotros les pedimos que tengan estos controles de personas bajo control.
Y tenemos que ir buscando estrategias de mejora. Ustedes pueden ir haciendo monitoreos más seguidos a través de algunos proveedores de fichas electrónicas que les dan a ustedes la posibilidad de ir viendo cómo están estas personas, de mirar, de que sean compatibles. No puede ser que si ustedes tienen 20 personas con diabetes, cuando uno vea el REM diga riesgo cardiovascular alto 5. Eso no cuadra. Entonces algo estamos haciendo mal, algo estamos registrando mal. Y después, cuando llega el momento de solicitar recursos o de implementar estrategias, nosotros vamos a implementar para 20 o para 5 personas. Esos datos son relevantes. A nivel del servicio de salud, que ya es un nivel intermedio en esta cadena, tenemos que hacer control de estos indicadores. Tenemos que diseñar en conjunto con los equipos las estrategias para aumentar las coberturas, para aumentar o mejorar la compensación de las personas. Y nosotros, a nivel ministerial, tenemos que ir viendo estos indicadores porque así podemos cambiar el rumbo, tomar decisiones, financiamiento, aumentar cobertura, cambiar fármacos, solicitar expansión presupuestaria, redefinir funciones. Nos preguntaban por ahí qué hacer en estos momentos que algunas personas del equipo están sobreexigidas. Bueno, gracias a estos números nosotros podemos tomar esas decisiones, podemos implementar estrategias, ordinarios o nuevos documentos que tengan directrices a nivel más territorial, a nivel del Centro de Salud de Atención Primaria, para que a ustedes le den la potestad de hacer cambios de paradigmas, de cambios de atención u otros. Es súper importante que haya un responsable para estos datos, porque en algunos lugares, como les comentaba, las cifras no cuadran, no siempre son concordantes. En estos datos lo ideal es que 2 más 2 sí sea 4, porque hay veces que nos pasa que 2 más 2 es 5 o 2 más 2 es 3 al momento de recibir los datos. Y eso no nos permite tomar las decisiones correctas. Entonces, por eso es que hay encargados a nivel del centro de salud con un responsable del programa cardiovascular o del adulto o de la estrategia CICEP, ahora que vamos a ir expandiéndonos a nivel de servicios de salud y a nivel nacional, que somos nosotros, que ustedes nos están mirando en estos momentos. Como les comentaba, acá podemos ver qué es lo que ocurrió en el año 2020, los cambios que se produjeron con respecto al año 2019, y esto no se vio reflejado al momento del REM de diciembre cuando preguntamos qué había pasado con la compensación de las personas con hipertensión, diabetes u otras enfermedades cardiovasculares. Nosotros dimos algunas directrices para poder ayudarlos, pero necesitamos ver la realidad, necesitamos que los datos sean lo más fidedigno posible. A veces estamos un poco presionados por el cumplimiento de la meta para poder alcanzar esta cifra que se nos solicita a nivel central, que nosotros le solicitamos para poder obtener este premio, este incentivo, que es súper importante para los funcionarios de la salud. Pero a veces cometemos imprecisiones que no nos permiten conocer la realidad de lo que está ocurriendo a nivel local. Entonces, los invito, los solicito que por favor nos digan los datos lo más reales posibles para que nosotros podamos tomar decisiones y podamos hacer solicitudes, porque conocemos lo que está ocurriendo en los centros de salud, sabemos que tienen reconversión, sabemos que han tenido que suspender atenciones, posponerlas, o que las personas no están yendo a controlarse. Entonces, cuéntenos lo que les está ocurriendo con datos fidedignos, reales, porque esa es la única manera de poder ayudarlos. Necesitamos que ustedes monitoreen estos indicadores para que mejoremos la calidad de nuestra atención. Nosotros tenemos un compromiso ético, moral con las personas que atendemos. Estas personas, como les decía, antes de pandemia, su principal causa de muerte eran las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que ir a buscar a esas personas que no se están atendiendo. No puede ser que 1 de cada 7 personas con hipertensión solamente estén logrando su compensación, que nos mostraba el doctor Zúñiga en una de las láminas iniciales. Nosotros tenemos que monitorar porque esto nos permite saber el diagnóstico. Ahí me comí un tilde, así que les pido disculpas. Porque así podemos identificar los nodos críticos y levantar estas brechas para planificar. Planificar es una herramienta, gestión basada en resultados. Entonces, la única forma de poder hacer esta gestión, de poder monitorizar, es conociendo lo que les está ocurriendo. Estos datos, nosotros estudiamos salud, nunca pensamos que íbamos a ser tan amigos de las matemáticas, pero es la única manera de lograr poder avanzar, poder trazar el rumbo y ponernos una meta común
que es disminuir las complicaciones, disminuir la mortalidad asociada a las enfermedades cardiovasculares. Así que muchas gracias por el tiempo. Traté de resumir un poco la presentación para que nos cuadren los tiempos. Muchas gracias, doctora Rivera. Qué gran desafío yo creo que tenemos en el tema de los datos, y los invitamos a sumarse a este desafío para que podamos mejorar tanto a nivel local como a nivel de servicio de salud y a nivel de ministerio la evaluación de los datos, y también con eso retroalimentarnos en los diferentes niveles. En honor al tiempo, voy a presentar al doctor Eduardo Lorca. El doctor Lorca es nefrólogo, es de la Sociedad Chilena de Nefrología, es académico de la Universidad de Chile, trabaja en el Hospital El Salvador, y hoy día nos va a presentar la prevención de la enfermedad renal crónica, que se relaciona directamente con la hipertensión arterial. Gracias, doctor Lorca, por hacerse este espacio. Yo sé que está en el poli con una sobrecarga tremenda de pacientes, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en el grupo HEARTS nosotros decidimos hace tiempo poner el tema de la prevención de enfermedad renal crónica porque nos parece muy importante en su asociación con la hipertensión. Les recuerdo que la hipertensión es la segunda causa de ingreso a diálisis en nuestro país después de la diabetes. Y vean aquí ustedes los datos que hay sobre la encuesta nacional de salud del año 2009 en celeste versus el 2016 en un color más oscuro, donde se ve que la prevalencia de etapas 1 a 5, acá abajo, ¿no es cierto? Ahí está la tasa de filtración glomerular, es de alrededor de un 15,4% en los mayores de 40 años. Ahora, lo importante es que la distribución por etapa de la enfermedad renal en este grupo etario mostró que un 9,6 tenía albuminuria aumentada, pero con función renal levemente disminuida, normal o alta. Fíjense que puse ahí normal o alta en etapa 1-2. Eso quiere decir que la hiperfiltración como mecanismo fisiopatológico es importante tanto en diabético, en paciente con sobrepeso, obesidad, en nuestros enfermos renales precozmente. Y ahora tenemos tratamientos que van a actuar sobre la hiperfiltración. Lo otro que quiero dar es una imagen positiva de nuestro Programa Nacional de Prevención de Enfermedad Renal Crónica. Vean ustedes que entre el año 2009 y 2016 hay una caída en el grupo con enfermedad renal etapa 5 y aumentan los 4, los 3B y los 3A. Tengo la esperanza que esto significa que de alguna manera estamos controlando mejor el ingreso de pacientes a etapa 5 y estamos comenzando a acumular a nuestros enfermos renales en etapas prediálisis donde podemos manejarlo y donde podemos hacer ahorro de recursos importantes para nuestro país y para nuestro programa de salud cardiovascular. Acá tienen lo que va a ocurrir entre el año 2020 y 2030. Tenemos, ¿no es cierto?, enfermedad renal etapa 5, acá en morado, enfermedad renal etapa 4 en rojo y enfermedad renal crónica terminal. Y lamentablemente, y a pesar del dato anterior que pareciera ser positivo, del año 2020 al 2030, usando un modelo matemático, Rubén Rojas y Magdalena Walman nos dicen que vamos a crecer, ¿no es cierto?, en enfermedad 4 un 41%, enfermedad 5 35% prediálisis y lamentablemente el ingreso para el año 2030, el aumento de la población con terapia de reemplazo renal va a significar un 48,5% más. Eso quiere decir que vamos a tener que doblar el número de centros de diálisis en nuestro país con los costos consiguientes. Acá tenemos un elemento importante a siempre tener en mente, lo que se llama el modelo de la enfermedad renal crónica, y aquí lo que trato de demostrarles es que la enfermedad renal crónica se asocia con una variedad de comorbilidades cuya prevalencia y severidad aumenta con el empeoramiento de la enfermedad renal crónica. Acá arriba tenemos etapa 1, acá tenemos diálisis, y abajo cómo va avanzando la albuminuria, que es el marcador ideal y más importante de progresión. Y vean ustedes cómo abajo, desde la etapa 1 de enfermedad renal crónica, va aumentando progresivamente la masa, ¿no es cierto?, de eventos, de complicaciones. Insuficiencia cardíaca puede aparecer tan tempranamente como en etapa 3A, o enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. La hipercalemia comienza a ser un problema de la etapa 3B en adelante. La anemia en etapa 4 es importante
importante. Por suerte tenemos tratamiento para la anemia en este momento en nuestro sistema por el auge. Y por último, ¿no es cierto?, llegamos a los pacientes que requieren diálisis y trasplante, pero vean ustedes que acá al fondo cómo va aumentando en el vértice la muerte de nuestros enfermos renales progresivamente a medida que avanza las etapas de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica mueren antes de progresar a la enfermedad renal crónica terminal y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Acá vean ustedes la probabilidad de muerte en el lado izquierdo de diálisis en un periodo de 5 años y el área bajo la curva en azul es mortalidad. En cambio, ¿no es cierto?, el área de diálisis, los pacientes que finalmente sobreviven y llegan a diálisis a 5 años, es un número francamente menor. O sea, el 12% llega a 5 años a diálisis en vez de un 33% de pacientes que fallecen durante esos 5 años. Y el riesgo de mortalidad, acá tienen por infección, cáncer, otras causas, lejos. El porcentaje mayor, alrededor del 45% de la muerte, por ejemplo, en etapa 4, son debidas a enfermedad cardiovascular. La diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica. La diabetes, 1 de cada 3 pacientes con diabetes tiene enfermedad renal crónica y en los hipertensos 1 de cada 5. El problema es que ambos, la hiperglicemia y la hipertensión, producen un daño vascular renal que va a llegar a enfermedad renal crónica y lamentablemente ambas enfermedades sobreviven, juntan, ¿no es cierto?, a través de la evolución de la enfermedad renal crónica, provocando daño continuo. ¿Cómo se produce el daño en la enfermedad renal crónica? A través de factores indirectos y directos. Por lo tanto, el tratamiento que nosotros le tenemos que dar a nuestros pacientes, para que sea eficaz, tenemos que tener un enfoque que cubra los daños indirectos tanto como los daños directos. Eso quiere decir que tenemos que ir a manejar los factores de riesgo cardiovascular en meta, la hiperglicemia, la hipertensión, la hipervolemia, sal-agua y la dislipidemia. Y por otro lado, tenemos que ir a tratar la disfunción renal directamente, enlenteciendo a la declinación de la tasa de filtración glomerular y reduciendo la albuminuria, marcador fundamental de la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Cómo diseñamos nuestro tratamiento? Nuestro tratamiento tiene que ser dirigido a los factores de riesgo y a objetivos, a metas para prevenir la enfermedad renal y cardiovascular en nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que fomentar cambios en el estilo de vida. Proteína alimentaria, ¿no es cierto?, bajar a 0,6 por kilo de peso corporal al día, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes con menos de 60 ml minuto. Siempre hacer restricción dietaria del sodio, porque el sodio no solamente favorece el descontrol de la hipertensión arterial, sino que se sabe que produce proteinuria tanto, favorece la proteinuria tanto en los pacientes diabéticos como no diabéticos. La actividad física aeróbica, principalmente más de 150 minutos de intensidad moderada, vigorosa a la semana, al menos 3 días a la semana es muy importante, y dejar de fumar. La presión arterial, tenemos 2 metas. La meta en general en los enfermos renales es menos de 130/80, porque la gran mayoría de los enfermos renales crónicos presentan microalbuminuria o macroalbuminuria. Preferir el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya sea con YECA o ARA2, sobre todo cuando hay una excreción urinaria de albúmina mayor de 30 miligramos por gramo de creatinina. Por supuesto, tener individualizado, de acuerdo a fragilidad, el control de la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos. En general debiéramos tenerla alrededor de 7 o menos, o según fragilidad. Y los lípidos no tienen que ver con la progresión de la enfermedad renal, pero sí tienen que ver con eventos ateroscleróticos mayores. Por lo tanto, tratar la dislipidemia, reducir los lípidos en enfermos renales crónicos es muy importante. Y en cuanto a terapia antiplaquetaria, ofrecer agente antiplaquetario en adultos con enfermedad renal crónica en riesgo de eventos ateroscleróticos, solamente aquellos pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, y tener cuidado bajo 30 ml minuto, dado que hay un fenómeno de von Willebrand en las plaquetas de nuestros pacientes renales, y muchos de ellos, ¿no es cierto?, no van a requerir aspirina, por ejemplo, porque van a estar, entre comillas, con antiagregante plaquetario debido a la enfermedad renal crónica que altera sus plaquetas.
Se ha demostrado que la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo de progresión y de llegar a enfermedad renal crónica, aumenta la tasa de disminución de la tasa de filtración glomerular y eleva el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Vean ustedes acá a mano izquierda, en pacientes de raza blanca y en pacientes afroamericanos, cómo va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Obviamente la pendiente es mayor en los pacientes de raza negra porque ellos tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica, pero en todos los niveles de presión arterial, vean ustedes cómo va cayendo la función renal a través del paso del tiempo. Y a mano derecha, el riesgo de enfermedad renal crónica de acuerdo al estatus hipertensivo. Vean ustedes, un paciente que tiene hipertensión etapa 1 tiene un riesgo de 2,5 a 3 veces más presentar enfermedad renal crónica, y los pacientes con hipertensión grave, ¿no es cierto?, tienen hipertensión refractaria, tienen 4 a 4,5 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad renal terminal. Acá se ha demostrado que el control intensivo de la presión arterial reduce el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y de enfermedad renal terminal en comparación al control convencional de la presión arterial. Acá arriba en morado, ¿no es cierto?, tenemos la albuminuria, que significa progresión, y aquí tenemos 3 estudios muy importantes, el ACOR, el ABCD y el UCA-PDS en pacientes diabéticos, donde el manejo intensivo de la presión con una diferencia de presión sistólica de menos 0,4, menos 0,5 de presión arterial de milímetros de mercurio en estos estudios de control intensivo versus convencional generan, ¿no es cierto?, un riesgo reducido, ¿no es cierto?, en los pacientes que han obtenido ese control de presión arterial intensivo. Y en cuanto acá abajo, en azul y celeste, la enfermedad renal crónica, vean acá están todos los ensayos clínicos, nuevamente, ¿no es cierto?, aquellos pacientes que tuvieron un control intensivo de la presión arterial de menos 5 a menos 13, menos 11 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, de diferencia de presión arterial con respecto al control convencional, claramente también tienen un riesgo reducido significativamente desde el punto de vista estadístico. Hasta ahora, el único tratamiento probado para la nefroprotección ha sido el bloqueo del sistema renina-angiotensina, tanto para IECA como ARA2. En este gráfico ponemos medicamentos bloqueadores del receptor de la angiotensina 1 y claramente hay una reducción en el caso del renal de 16% y en el caso del uso de ibersartán en el IDNT de 20%. Pero el problema, vean ustedes aquí el cursor, como yo les estoy mostrando, que bajo la curva, ¿no es cierto?, el área bajo la curva sigue demostrando que hay un riesgo renal importante en los pacientes a pesar de usar bloqueo del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas terapias que poder agregar a nuestros pacientes para mejorar su riesgo renal. Y acá hay un grupo especial que quiero destacar, ¿no es cierto?, son aquellos pacientes con hipertensión resistente. La hipertensión resistente al tratamiento también es común en la enfermedad renal crónica y su prevalencia, como ven acá abajo, en relación a la tasa de filtración glomerular, aumenta con la disminución de la tasa de filtración de 22,3% en los que tienen más de 60 ml minuto a 54,2% en aquellos que tienen menos de 30 ml minuto. La intervención multifactorial disminuyó, pero no evitó el riesgo de una nueva aparición de nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el estudio Steno, riesgo de nefropatía residual en pacientes asignados aleatoriamente a terapia médica intensiva multifactorial, y nuevamente seguimos teniendo un riesgo residual elevado. Disminuye, ¿no es cierto?, con el manejo multifactorial, como vimos en la diapositiva previa sobre tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero sigue habiendo en un seguimiento en este estudio a 13 años, sigue existiendo un riesgo residual que no es tolerable de 25% de los pacientes que todavía pueden progresar a enfermedad renal avanzada. El control intensivo de la glucosa con agentes hipoglicemiantes. En este caso nos referimos al tratamiento antiguo de la hiperglicemia, ¿no es cierto?, ya sea con metformina o con sulfonilurea.
claramente mejora la albuminuria, como ustedes ven acá, favorece el uso intensivo del control glicémico aquí a mano derecha en todos estos pacientes, ya sean macroalbuminúrico o microalbuminúrico, o incluso acá abajo normoalbuminúrico. Por lo tanto, un manejo adecuado con la terapia clásica anti-hiperglicemiante, ¿no es cierto?, va a contribuir a controlar mejor la albuminuria en nuestros pacientes renales. Pero cuando vamos a ver si esto afecta los resultados renales, como enfermedad renal terminal, acá a izquierda, muerte renal, una tasa de filtración menor de 30 ml/minuto o reducir la albuminuria, ¿no es cierto?, lamentablemente el control glicémico intensivo no logra aportar en los desenlaces renales más duros y más definitivos. Por lo tanto, necesitamos fármacos nuevos para nuestros pacientes para atacar este riesgo residual que va más allá del bloqueo del sistema renina-angiotensina y que va más allá de los hipoglicemiantes orales que tenemos a la fecha. Por eso estamos proponiendo que se incorporen los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 tubular, que han demostrado consistentemente reducción de los resultados renales en los ensayos clínicos cardiovasculares. Vean aquí los tres más importantes, con empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, tenemos 40 a 50% menos de riesgo de progresión y de llegar a diálisis en estos pacientes. En el estudio CRIENS, este es un estudio más específico porque fue hecho solamente en enfermos renales. Acá hubo una reducción del 30% del riesgo de resultado renal, ya sea enfermedad renal terminal, duplicación de la creatinina, muerte renal o cardiovascular, y en un grupo de enfermos de alto riesgo, son pacientes que están progresando, que tenían función renal entre el 30 y 90 ml/minuto y que tenían una RAC, ¿no es cierto?, entre 300 y 5000, o sea, pacientes incluso en rango nefrótico. Y vean ustedes que en la curva se separa ya a partir del mes 12 de tratamiento, favoreciendo en un 30% menos a aquellos pacientes que tenían, ¿no es cierto?, uso de canaglifosina versus placebo. Y acá, ¿no es cierto?, el último estudio que salió el año pasado es un estudio que no solamente fue hecho en pacientes diabéticos, sino que incluyó un grupo muy importante de alrededor de un 85% de pacientes que no eran diabéticos. Y acá también dapaglifosina versus placebo demostró una reducción del riesgo de 39%, y el número de pacientes que hay que tratar para obtener el beneficio es de 19, que se considera un número bajo. Acá tienen ustedes la significancia estadística y nuevamente se separa la curva precozmente en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica diabético, no diabético, del grupo placebo a partir del 8º mes. Acá tienen, ¿no es cierto?, el análisis de acuerdo a si el paciente era diabético o no, e incluso los pacientes no diabéticos se tuvo un mejor efecto protector renal con dapaglifosina 10 miligramos que el grupo placebo. Vean ustedes en el caso de la razón albúmina creatinina, los pacientes que tienen albuminuria menos de 1 gramo también se vieron beneficiados mayormente que el otro grupo, y en el caso de la tasa de filtración glomerular, los pacientes que tienen más de 45 ml/minuto también se ven más beneficiados. Pero todos los resultados en este estudio, en cualquiera de las variables, ¿no es cierto?, analizadas, demuestran que el uso de la glifosina protege el riñón de estos pacientes diabéticos y no diabéticos comparado con placebo, que el placebo, ¿no es cierto?, es un tratamiento estandarizado, habitual en pacientes renales. El riesgo de reducción del riesgo con estatina es proporcional a la disminución del colesterol. Aquí se echó a perder el gráfico, pero créanme que el riesgo a 5 años de evento cardiovascular, ¿no es cierto?, en ese sentido de 5 a 30%, vean ustedes cómo va disminuyendo en relación a la reducción del colesterol que va en celeste. Mientras mayor reducción hacia el lado izquierdo hay del colesterol, menos eventos cardiovasculares se ven, y esto ha sido demostrado en enfermos renales, por ejemplo, con el estudio CHARP, usando simvastatina, ezetimibe, donde se logró una reducción de más del 20% de eventos cardiovasculares mayores
bajando el colesterol LDL en estos pacientes. Tenemos más agentes nuevos que van a venir, probablemente atrasentan, ¿no es cierto?, que es un bloqueador de la endotelina 1. Tenemos la finrenona, que es un nuevo inhibidor del receptor de mineralocorticoides. Y acá arriba, ¿no es cierto?, tenemos los análogos de GLP-1, que son inyectables, pero van a venir orales más adelante, y los inhibidores de SGLT2. O sea, en el cuadro fisiopatológico de la enfermedad renal crónica, tenemos donde seguir actuando a través de cambios renales, ¿no es cierto?, hemodinámicos, con atrasentan, en la hiperglicemia o en la activación del sistema renina-angiotensina, ya sea con inhibidores de SGLT2, bloqueadores del receptor de mineralocorticoides y análogo de GLP-1, alterando la fisiopatología de la enfermedad renal crónica y evitando finalmente la fibrosis renal. Otras cosas que quiero contarles que son importantes y que no deben olvidar, les decía yo que la ingesta de sal y la albuminuria en nefrópatas diabéticos, vean ustedes cómo favorece la reducción del sodio para cualquier grado de albuminuria, para microalbuminuria y particularmente para macroalbuminuria en diabéticos, siempre se favorece la restricción del sodio a mano izquierda, ¿no es cierto?, llegando la protección de albuminuria incluso a un 40-50% menos cuando hay una reducción significativa de la sal. Acá tenemos el uso de la espironolactona en nefropatía diabética, también la usamos en nefropatía no diabética, y vean ustedes cómo la espironolactona es capaz de reducir un 33% la albuminuria, 43% cuando se mide en 24 horas, y además, ¿no es cierto?, un mejor control de la presión arterial y del nivel de renina plasmática en estos pacientes nefrópatas diabéticos. Ustedes saben que la espironolactona se usa mucho en hipertensión refractaria, así que tenemos que aprender a usarla en nuestros enfermos renales crónicos que tienen una alta tasa de refractariedad al tratamiento a medida que va perdiéndose la función renal. Estilo de vida, por supuesto, tabaquismo y progresión del daño renal. En azul, los no fumadores claramente tienen un mejor cambio en la tasa de filtración glomerular que en rojo aquellos que están fumando, y lo mismo con respecto a la proteinuria, mucho menor la proteinuria en los no fumadores significativamente que en rojo con aquellos que mantienen el hábito tabáquico. Por lo tanto, mensajes para la casa de esta presentación sobre prevención de la enfermedad renal crónica en Chile. Este es un problema de salud prevalente con una proyección de aumento de incidencia al menos de un 40% hacia el año 2030 en las etapas de enfermedad renal avanzada, la 4, la 5 y terapia de reemplazo renal. Las principales causas de enfermedad renal en Chile son la diabetes y la hipertensión, factores de riesgo cardiovascular prevenibles, tratables y modificables con la terapia multifactorial. La protección renal se demuestra por la mejoría de las dos variables constituyentes de la enfermedad renal crónica, siempre estar pendiente de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Para ello, el enfoque de enfrentamiento debe ser multifactorial e intensivo tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Lorca, por su tiempo, excelente presentación. Voy a responder algunas de las preguntas. Hay muchas preguntas en el chat. En honor al tiempo, vamos a responder una o dos y el resto las vamos a subir, igual que la vez pasada, a redcronica.minsal.cl con las respuestas de las que sean directamente relacionadas a Hearts. Pero quiero hacer una pregunta, aprovechando que está el doctor Lorca y el doctor Zúñiga, que me parece muy pertinente, y que es, ¿cómo se combate la hipertensión de delantal blanco? Si tengo pacientes en el consultorio que llegan con presión arterial alta y que en su casa, si iniciamos el tratamiento, luego tienen hipotensión en su casa. ¿Cómo se confronta eso con la estrategia Hearts? Ese paciente, estimado colega, debe ser tributario de un monitoreo de presión arterial ambulatorio de 24 horas, porque con eso vamos a ver cómo se comporta en casa y en nuestra consulta. Ahora, se sabe que el paciente con hipertensión del delantal blanco tiene mayor riesgo cardiovascular y no da lo mismo tratarlo o no tratarlo. Eso fue publicado en un estudio en New England Journal of Medicine de la Sociedad Española de Hipertensión, donde ellos demostraron en un seguimiento a 8,5 años, ¿no es cierto?, con 65.000 monitoreos de presión arterial, que la hipertensión del delantal blanco debe ser tratada y que no da lo mismo que el paciente esté o no con tratamiento.
porque tiene que ver con el adelanto de la muerte prematura y de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, hay que hacer el diagnóstico de hipertensión del delantal blanco, hay que usar nuestro cuadrado, ¿no es cierto?, donde abajo va la presión arterial en consulta y acá en la variable dependiente, ¿no es cierto?, va la presión en el monitoreo de presión arterial, se cruza y ubicamos a nuestro paciente en el grupo de hipertensión de delantal blanco y vemos si hay necesidad o no de tratarlo, ajustamos el tratamiento, pero sabemos que nosotros estamos modificando su riesgo cardiovascular si hacemos las cosas bien como corresponde y como creo que lo van a hacer, pero utilizando monitoreo de presión arterial. Perfecto. Hay varias de las preguntas para los participantes que ya fueron respondidas anteriormente en la sesión que tuvimos en marzo, así que yo los invito a revisar las respuestas, lo vamos a poner de nuevo en el chat donde ustedes las pueden encontrar. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas solo hasta acá, porque son las 1:11, yo sé que todos ustedes tienen compromiso y que el webinar era hasta las 13, y quiero solo aclarar algunos puntos que hubieron varias dudas en el chat. Primero, comentarles que a través de la plataforma de Hospital Digital a nivel país están habilitadas las consultas con especialistas a nefrólogo y a diabetólogo, además de a geriatra. Si es que ustedes no tienen acceso a la plataforma de Hospital Digital o no tienen clave para entrar, tienen que comunicarse con el referente de salud digital de su servicio de salud. ¿Ya? Yo creo que eso responde hay varias dudas que son muy de especialista en los chats, por lo tanto les sugiero usar esa alternativa, esa herramienta que hoy día está disponible para todos los servicios de salud. El segundo punto es que nos preguntaban, en vista de la presentación del doctor Lorca y viendo los algoritmos de Kaiser permanentes, si es que estamos pensando actualizar el arsenal terapéutico. Estamos, por supuesto, trabajando para poder hacer mejoras, pero sin lugar a dudas ustedes saben que cualquier mejora significa un costo directo para el sistema de salud y hoy día gran parte de los recursos están destinados a la pandemia. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos. El grupo de trabajo que ustedes ven acá en la pantalla nos está apoyando y asesorando al Ministerio de Salud para poder tener mejores terapias, pero por ahora no les podemos garantizar que las vayamos a tener en el corto plazo. Melanie, yo quería decir algo con respecto a que hay ciertos servicios de salud que han tomado contacto con nosotros. Yo les invito a que tengan la confianza, si quieren profundizar, ya sea con Eri, conmigo o con el grupo HEARTS, ¿no es cierto? Yo los invito a que si necesitan ustedes un trabajo particular para el servicio de salud X, yo creo que estamos en condiciones de apoyarlo con capacitación. No sé qué te parece. Como yo, por ejemplo, ya lo hicimos con Aysén. Exacto. La verdad es que tenemos el privilegio de contar con gente muy generosa, como el doctor Lorca, el doctor Zúñiga, la doctora Escobar, la doctora Rivera, Carolina. Así que yo los insto a aprovechar esta invitación que hace el doctor Lorca. Tienen la mejor de la disposición y como ustedes ven, en plena pandemia, con el poli absolutamente lleno, se toman el tiempo de poder participar en estas capacitaciones. Y había una pregunta sobre la prescripción de actividad física, entonces aprovecho también de informar. Publicamos hace 2 semanas una actualización de recomendación de actividad física para el curso de vida y para personas con comorbilidad, y una segunda parte de esa orientación técnica es justamente sobre la prescripción de actividad física, considerando el impacto que esta tiene en mejorar el control de las enfermedades crónicas y también de hipertensión arterial. Por supuesto, el control de los factores conductuales, que no hemos incorporado una charla de eso en las capacitaciones, pero sin lugar a duda todo lo que es mejorar la alimentación, disminuir el consumo de sal, hacer ejercicio o disminuir el sedentarismo, limitar el consumo de alcohol y eliminar el tabaquismo tienen un rol muy importante tanto en la prevención como en el control de todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares y cánceres. Ahora que superamos los problemas técnicos, la sala en la sala 12 se va a repetir algunos tópicos, pero en honor al tiempo estamos cerrando la sesión. Informar que está disponible en crónicas.minsal.cl, recomendaciones de actividad física actualizada para todo el curso de vida y para pacientes con comorbilidades, dentro de las cuales hipertensión arterial, así como una orientación técnica sobre la prescripción de actividad física.
El segundo punto es que había una pregunta relacionada a Hearts Diabetes. La OPS, dentro de los documentos técnicos, si ustedes entran a la página, tiene uno que se llama Hearts D, que es Hearts Diabetes, que hace sugerencia ahí de algoritmos y del abordaje. Queremos nosotros como ministerio implementar eso en el mediano plazo, pero para construir ese algoritmo necesitamos mejorar el arsenal terapéutico que hoy día tenemos disponible. Por lo tanto, es algo a lo cual a lo cual aspiramos, pero que estamos todavía trabajando para poder construir el mejor algoritmo posible. Las preguntas no las vamos a poder abordar ahora porque son las 1:20, ya estamos pasados, todos tienen compromisos, pero vamos a subir a redcronica.minsal.cl junto con el enlace de esta capacitación un formulario con las respuestas a las principales preguntas o a las preguntas que se relacionan directamente con el HEARTS. Y el último punto es mencionar que está disponible, que no sé si las dos salas escucharon esto, está disponible a través de Hospital Digital las teleconsultas a nefrólogo y a diabetólogo y a geriatra. Nosotros los invitamos a usar ese insumo para los pacientes que sean de mayor complejidad, sobre todo ahora cuando a medida que se retomen las atenciones y que tengamos pacientes más complejos, contar con el apoyo en menos de una semana de un especialista, creemos que es una herramienta que los invitamos a usar. En caso que ustedes no tengan acceso a la plataforma de Hospital Digital para hacer interconsulta, tienen que contactarse con el referente de salud digital de su servicio de salud. Y para ir cerrando, bueno, agradecer a todos ustedes por el tiempo que se tomaron de estar aquí con nosotros. Esperamos que haya sido útil. Por favor, agradecemos si es que pueden llenar la encuesta que pusimos en el chat, porque para nosotros es importante ir mejorando estas sesiones y que sean la mayor utilidad posible para ustedes. Agradecer en particular a los expositores que se hicieron el tiempo tanto de preparar las presentaciones como de exponerlas hoy día. Son de primer nivel los panelistas, así que realmente agradezco su tiempo y su dedicación en esto.